En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Vamos a leer la Biblia, vamos a buscar, gracias a mi esposa. Este año cumplimos también 20 años de casados. En junio cumplimos 20 años de casados y en agosto comenzamos el ministerio. Nos ungieron al ministerio y hemos estado ahí juntos, combatiendo y sirviendo al Señor. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice de la manera siguiente, ¿lo tienen? Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimilec Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni nadie ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al collado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo:
¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. En esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Solo quiero leer el versículo 23 que dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda añadir bendición a su palabra. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta palabra que nos permites leer. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de tremenda bendición para nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, tome control en esta preciosa noche de todo lo que estamos haciendo. Y principalmente, Señor, esta palabra pueda quedar enclavada en nuestros corazones y la podamos recibir y la podamos poner por obra. Háblanos, exhórtanos si así lo has de hacer. Usa a tu siervo, Señor. Envía esa buena palabra. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que no ha entregado su corazón, pueda entregarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia del Señor dice amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído esta escritura muy conocida de los que leemos la Biblia, la palabra del Señor, y pensaba en algunos títulos, en cómo colocarle un tema a esta lectura, y pensaba, hermanos, en el gran peligro del descuido espiritual. Retengamos lo que Dios nos ha entregado, sería también un título. La gran responsabilidad que tenemos delante del Señor. Como usted quiera aplicarlo a su necesidad. El gran peligro del descuido. Y es que, hermanos, definitivamente, pensaba, hermanos, que uno de los problemas que, hermanos, enfrenta hoy día la iglesia de Cristo a nivel mundial es el descuido espiritual. Y pensaba, hermanos, que a medida se acerca la venida del Señor Jesucristo, hay un profundo dormir en el pueblo del Señor, un profundo letargo espiritual en la iglesia del Señor. Y esto va, hermanos, de mal en peor. Y lo miramos no solamente en el aspecto, hermanos, personal. Yo tengo bastante tiempo de estar pastoreando y puedo ver, hermanos, en Estados Unidos cómo la gente se descuida, se aleja, se aparta, hermanos, de la vida espiritual. Pero también lo miramos en el aspecto colectivo, general. Las iglesias han venido cayendo en este letargo, profundo sueño espiritual. Esta semana pasada estuve en El Salvador y me encontraba con un hermano que fue parte de nuestra iglesia y ahora él
está liderando los caballeros en un distrito. Me decía él que él es el líder de un distrito de 18 iglesias. Y me dice, pastor, es terrible. Después de la pandemia, la gente no quiere del Señor, no quiere congregarse. Aún el domingo no van a la iglesia. En los ayunos la gente brilla por su ausencia. En las vigilias, en las búsquedas. Hacemos eventos, me decía él, con 18 iglesias, y los que llegan solamente son 60 personas. Hay, hermanos, un descuido profundo. Lo vemos todos los días. Esto va, hermanos, acrecentándose el descuido, hermanos, el letargo espiritual. Y por eso es que el Señor Jesucristo a sus discípulos siempre les aconsejó sobre velar, sobre estar alertas. El Señor les decía a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Aún los discípulos mismos, cuando el Señor los lleva al Getsemaní, hermanos, se durmieron. En 3 ocasiones el Señor les dijo, velad y orad, y seguían dormidos. Velad y orad, y seguían dormidos. Velad y orad, y seguían dormidos. Porque parece ser que la gente no reacciona. La iglesia no está reaccionando. Hasta que a la tercera vez el Señor llegó y les dijo, duerman de todas maneras. Duerman de todas maneras. ¿Ya para qué más? Si el enemigo estaba ahí, hermanos, para aprender al maestro. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios en el capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo, porque Satanás es una bestia que trata de, hermanos, robar, impedir el crecimiento espiritual de la cristiandad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le decía, ten cuidado de ti mismo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, para que no caigamos, hermanos, como iglesia, en ese adormecimiento, en ese descuido espiritual, porque como consecuencia, hermanos, de esta falencia, de este descuido, como consecuencia de esta irresponsabilidad cristiana, como consecuencia de, hermanos, ¿de qué? Hermanos, de nuestro descuido, se han venido perdiendo valores en la iglesia, virtudes en la iglesia. La iglesia ya no es como era antes. El descuido, hermanos, ha producido tremendos efectos en la iglesia. Ya no hay aquella búsqueda, hermanos, no hay aquella entrega, se ha venido perdiendo, hermanos, la palabra, el poder de la palabra, se ha venido perdiendo dentro de la iglesia, hermanos, el poder del Espíritu. El descuido espiritual, hermanos, ha hecho que la gente ahora, el pueblo, la iglesia, ni quiera ni leer la palabra del Señor. Muchos de ustedes quizás no han leído la Biblia esta semana. El descuido espiritual ha robado ese deseo de hermanos, de leer la palabra, la vida del Espíritu. Ahora la gente no anhela llorar en la presencia, quebrantarse en la presencia, hablar en otras lenguas, sentir el Espíritu. Eso se ha venido perdiendo. El amor a la obra cuesta ahora. A la gente le cuesta servir al Señor. Le cuesta trabajar. Ya no hay ese amor a la obra. Hay que pagarles, hay que ofrecerles, hay que, hermanos, empujarlos para que trabajen. Porque todo esto, hermanos, lo ha producido el enfriamiento espiritual. Se ha perdido la oración. A la gente no le gusta orar ahora, hermanos. Hay iglesias que han cerrado los cultos de oración. Porque ¿para qué la oración? ¿Para qué los ayunos? Ni se diga, las vigilias, la gente no quiere. No hay, hermanos, esa entrega.
hermanos, se está viviendo este enfriamiento espiritual en el tiempo que ahora vivimos. Y de eso nos habla la lectura que hemos leído. De cómo, hermanos, el descuido puede robar, hermanos, los elementos importantes que Dios nos ha dado. Por eso debemos permanecer, mantenernos, permanecer. Aunque el mundo cambie, aunque cambie la sociedad, nosotros debemos permanecer. Porque lo que hemos leído nos habla de cómo Abner, el general del ejército de Saúl, se durmió. Y Abner no era cualquier hombre, era un general. Era, hermanos, un hombre diestro en la guerra. Y no solo se durmió Abner el general, sino que se durmieron los 3,000 hombres que acompañaban a Abner y a Saúl. Y ese es el cuadro, hermanos, que miramos en el mundo, como desde los pastores, líderes, servidores, diáconos, iglesias completas se han descuidado y se han dormido. Y el diablo sigilosamente, astutamente ha estado robando, ha estado robando los elementos, hermanos, vitales e importantes de la vida cristiana. Estos eran los días de David cuando estaba huyendo de Saúl. Se cree que fueron aproximadamente 10 años los que David estuvo, hermanos, huyendo de Saúl. Y David se encontraba, hermanos, en el desierto de Zif. Ahí estaba David con sus soldados, huyendo, escondiéndose de Saúl. Y dice la Biblia que Saúl va con sus 3,000 hombres, hermanos, a este mismo lugar, al desierto, en busca de David. Y cuando llegan al desierto de Zif, dice la palabra, acampó Saúl, Abner y sus 3,000 hombres, y se durmieron. Todos se durmieron. Y es en ese momento entonces cuando David entra y roba la lanza de Saúl y roba la vasija de agua, hermano, de Saúl. Y David casi mata a Saúl. Y de ahí aprendemos que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha entregado, porque Dios nos ha dado cosas extraordinarias. Nos ha dado la salvación, nos ha dado su palabra, nos ha dado una vida de poder, nos ha dado dones, nos ha dado doctrina, nos ha dado virtudes, nos ha dado talento, nos ha dado bendiciones poderosas. ¿Cuántos hemos recibido del Señor? ¿Cuántos hemos recibido del Señor? Porque todos los que estamos aquí hemos recibido algo del Señor. La salvación, dones, el Espíritu, lenguas, presencia de Dios. Entonces, del descuido, hermanos, de Abner y sus soldados, aprendemos que no debemos descuidar al rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No debemos descuidar al rey. No debemos descuidar al rey, que debemos retener lo que Dios nos ha entregado. Que tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Abner era un hombre de guerra diestro, un hombre de 1000 batallas, y su responsabilidad era, juntamente con sus soldados, mantenerse despierto, en vigilia, en vela, no dormirse, cuidar al rey. Amén, hermanos. Ese es nuestro trabajo como líderes, como miembros, como iglesia. Nuestro trabajo es no dormirnos, permanecer en vigilia, permanecer alertas, permanecer en guardia. Amén. Ese es nuestro trabajo. Usted no tiene que andar esperando que le digan que vigile, que vele, sino que es su responsabilidad cuidar lo que Dios le ha dado. Cuidar la salvación, cuidar los regalos que Dios le ha dado.
Y dice la Biblia, hermanos, que Saúl se durmió tranquilo, hermanos, en el campamento, en el desierto de Sif, en medio, y alrededor de él estaba Abner y los 3,000 hombres. Pero lo increíble es, hermanos, en la palabra que leímos, que dice que todos se durmieron profundamente. ¿Cómo es posible eso? Que Abner se haya dormido. Si Abner, hermanos, tenía un olfato extraordinario, era un hombre, hermanos, que sabía su compromiso y su responsabilidad. Los 3,000 hombres eran hombres diestros, hermanos, en la guerra. Pero ¿cómo estaban todos? Dormidos. ¿Cuál es su condición, hermanos, en esta noche? ¿Cuál es su condición? Iglesias completas dormidas. Se durmió el pastor, se durmieron los diáconos, se durmió, hermanos, el líder, se durmió, hermanos, la congregación completa. Todos dormidos. Todos dormidos. Todos roncando. Hasta ya me los imagino yo, hermanos, hasta soñando. ¿Cómo era posible que estuvieran durmiendo, hermanos, en el desierto donde hay calor? Es como aquí. Yo creo que nadie está durmiendo aquí, hermanos, con esta calor. O en la noche, en el desierto es frío. Pero ¿cómo era posible que todos estaban durmiendo y estaban roncando? Se olvidaron de su compromiso. Se olvidaron de su responsabilidad. Se olvidaron que deberían de cuidar al rey. Hermano, así está la iglesia a nivel mundial. Nos hemos dormido. La iglesia se ha dormido. La iglesia ha dejado de velar y de cuidar. La iglesia ha dejado que el diablo entre. Pero en esta noche nosotros, hermanos, vamos a prestar atención a la palabra. Y, hermanos, a resucitar, a levantarnos si nos hemos dormido. Amén. Y entonces David, cuando escuchó que Saúl estaba merodeando con sus ejércitos el desierto de Sif, envió espías para ver cómo y dónde estaba Saúl. ¿Cómo estará su vida, hermanos? Si el Señor manda a observarnos y analizar, hacer un análisis de nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estaremos despiertos? ¿Estaremos vigilando? ¿Estaremos despiertos? ¿O ya cayó doblado completamente? Dormido. Y dice la Biblia que entonces David va con sus hombres y entraron hasta la guarnición de Saúl. ¿Cómo es posible que no se despertaron? Pasaron encima de ese muro, porque era un muro que había alrededor, hermanos, de Saúl, un muro humano. Y nadie se despertó, nadie olió, nadie sintió ruido, nadie abrió los ojos. Imagínense que David llega hasta el corazón de ese ejército y hasta tuvo una conversación con sus soldados. Porque sus soldados le decían: mátalo, ahora acábalo, solo dame la orden, decía Abisai, y le enclavaré la espada y lo mataré de un solo. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando alguien se duerme. Mira, hermano, si nosotros, hermano, estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Por la pura misericordia de Dios estamos vivos, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Hace tiempo si usted está dormido, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya le perdió el amor al culto, el amor a la iglesia, el amor a la obra, el amor, hermano, a las cosas de Dios. Hace años lo hubiera ensartado el enemigo, pero gracias a la misericordia de Dios estamos vivos, hermano. Habemos iglesias vivas todavía. Habemos iglesias que estamos peleando. Habemos iglesias que no nos hemos dormido en los laureles. Habemos iglesias que estamos perseverando. Habemos iglesias que sabemos que si le damos lugar al diablo, nos harta ese diablo. Amén, hermanos. Y hasta platicó David con sus soldados. Y no sintieron. Porque a esa gente, hermano, le cuesta resucitar. Está tan dormido que hasta soñando con Caperucita Roja.
está tan dormido que no lo despierta nadie. Y dice la Biblia que entonces es aquí donde David se lleva dos elementos importantes de Saúl. Se llevó la lanza, la espada, la lanza o espada como usted le quiere llamar, y se llevó la vasija con agua. Dos elementos de supervivencia, de sobrevivencia. La espada, hermanos, la lanza para defenderse, y el agua para sobrevivir. Y todos sabemos que la espada significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y el agua, hermano, representa al Espíritu Santo. Nadie se dio cuenta que David se había llevado la lanza, y no cualquier lanza. No se llevó la lanza de Abner, no se llevó la lanza de los generales, no se llevó la lanza de los soldados, se llevó la lanza del principal. No se llevó el agua de Abner, se llevó el agua, hermanos, de Saúl, del rey. Y yo pensaba que así, hermanos, están las congregaciones. Cuántas congregaciones robadas, que hermanos, por haberse dormido, por haber caído en ese estado de la bella durmiente, en ese estado de, hermano, de letargo espiritual, el diablo entró y se robó la palabra, se robó, hermanos, el deseo a la palabra. Hay iglesias que ya no tienen palabra, solo puro cuento. ¿Qué hace una iglesia sin palabra? La palabra es la que le da vida, la palabra es la que le da poder, la palabra es la que, hermano, convence al hombre de pecado y de juicio. La palabra es la que sana, la palabra es la que convierte, la palabra es la que restaura. Debemos cuidar la palabra. ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Cómo andamos con el descuido? Les pregunto aquí entre nosotros, ¿cómo andamos con el descuido? ¿Será que usted está agarrando la espada, la palabra, la lee en la noche, en la tarde, la lee en la escuela dominical, está comiendo la palabra, está alimentándose de la palabra? ¿O le importa más Netflix y le importa más la televisión y la película y el cuento y, hermanos, las otras cosas que no alimentan y bendicen el alma? Hoy hay creyentes robados, creyentes sin espada, sin lanza, creyentes, hermanos, sin Biblia, la gran Biblia ni la ley, hermanos, iglesias sin palabra, donde la gente va a dormir, donde la gente va a reír, donde la gente va, hermanos, a chistear, donde la gente va a cualquier otra cosa, menos, hermanos, a oír palabra de Dios. Una de las cosas que hemos procurado, y yo sé que el pastor Raimundo también en estos 17 años ha sido mantener la palabra. Mantener la palabra, porque ¿de qué servirían locales bonitos como este sin palabra? ¿De qué servirían 17 años sin palabra? Lo que le da, hermanos, el brillo a la iglesia es la palabra, es la palabra. Por eso la palabra hay que detener, hay que retenerla, hay que mantenerla. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No podemos dormirnos. Abner, el general, se durmió. Los pastores no podemos dormirnos. No podemos dormirnos. Hay que retener la palabra. La palabra es la que da vida. Iglesias, yo conozco cientos de iglesias en Estados Unidos, cantidades, que tenían espada, palabra, pero comenzaron a dormir, el diablo les comenzó a cantar el ru, el agú. Hermano, el diablo les comenzó a cantar la cancioncita y se durmieron, cayeron en la siesta espiritual. Iglesias que se durmieron. Y ahora, hermano, solamente ha quedado la historia de que fueron iglesias que tenían palabra. Ahora esos predicadores son, hermanos, son predicadores que no tienen palabra, porque se ha robado, se ha llevado, hermanos, ese elemento importante, el enemigo.
Pero también dice la palabra que David se llevó el agua. Y el agua representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Qué triste cuando en una iglesia no hay Espíritu Santo. Cuando en una iglesia no se mueve el Espíritu. Cuando en una iglesia no se mueve la presencia de Dios. Eso es lo más catastrófico que puede haber. Debemos luchar los pastores para que se mueva el fuego del Espíritu en la iglesia. Una de las cosas que nosotros hemos peleado también en la iglesia es no caer, hermanos, en la religiosidad donde la gente venga a estar sentada y venga, hermanos, a mirarse uno al otro y a mirar las luces y a, hermanos, a contarse los dedos, sino que la gente venga a recibir el fuego del Señor. ¿Qué haríamos sin palabra? ¿Qué haríamos sin espíritu? La iglesia no podría seguir adelante, porque lo que le da, hermano, vigor a la iglesia es el Espíritu de Dios. Levante la mano y dé gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está su vida, hermano? Su vida espiritual. ¿Siente al Señor usted? ¿Llora en los cultos? Porque así dice, hermanos, el Salmo 51, versículo 17, que los sacrificios del Señor no es lo que hagamos, no es la liturgia, sino que los sacrificios del Señor son un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado no menospreciarás tú, oh Dios. Pero hoy pareciera la iglesia robada, donde la gente no llora, donde la gente no pasa al altar, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay quebrantamiento, donde todo es pura pantomima y puro show, y donde ya no hay un quebrantamiento en la presencia de Dios. Estos dos elementos debemos cuidarlos. Que pasen los años, que vengan los años, que cambie el mundo. Pero hermano, debemos mantener la palabra, el Espíritu, el agua, la presencia de Dios. Que en los cultos se mueva la presencia de Dios. Que en los cultos se mueva el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que cuando David se lleva estos elementos, pasó, hermanos, al otro lado. Y cuando está allá, dice que comenzó a gritarle. Lo leímos en la porción. Le gritó a Abner y le dijo: ¡Abner! Y nadie lo despertaba. Abner estaba roncando como muchos de ustedes. Ni el evento de los 17 años lo despertó. ¡Abner! Y aquel estaba soñando con ovejitas. ¡Abner! Yo no sé cuántos gritos dio David. ¿Cuántos gritos tenés que escuchar para que te despiertes, hermano? ¿Cuántos mensajes vas a escuchar para que te despiertes? Y dejes la falencia, la vida apagada que llevas, la vida licenciosa, la vida de miseria, la vida de materialismo que llevas. ¿Cuánto más vas a escuchar? Pero ahora te dice el Señor, ahora no es a Abner, ahora no es a Abner, ahora es a la iglesia que está en Monterrey. Levantémonos, despertémonos del letargo y del sueño y volvámonos a Cristo. Debemos marcar la diferencia. Esta iglesia debe ser una iglesia despierta, una iglesia de luz, una iglesia de testimonio. No vamos a ser uno más del montón de los que se duermen. Dormidos hay muchos. Hasta aquí hay algunos que se están durmiendo en esta calor. ¡Abner! Y al saber a los cuantos gritos, se levantó Abner todo asustado. ¿Qué pasa? Dijo. Todo asustado. Y le dijo a David:
no eras tú, no eres tu hombre, no eres tu hombre. Se lo voy a parafrasear. ¿No eras tú el responsable de cuidar al rey? ¿No eras tú el responsable de velar por el rey? ¿No eras tú el gran hombre que nunca te das por vencido? ¿No eras tú el hombre de confianza del rey? ¿No eres tu hombre? Abner, ¿no eras tú hombre? Ahora este grito no es para Abner, es para nosotros. David lo está confrontando. Le está diciendo, no eras tú el hombre que no te dormías, el hombre que no te descuidabas, el hombre que nunca te doblabas. ¿Y qué te ha pasado, Abner? Qué triste que, hermanos, después de ser paladines y hombres de Dios, que no nos descuidábamos, terminemos doblados y descuidados. Qué triste sería que la iglesia Templo Israel, en los años que vengan, después de ser luz, no seamos luz, y que más tarde nos reclamen y nos digan, Pastor Eric, ¿no eras tú el hombre que predicaba sana doctrina? ¿No eras tú el hombre que defendías la palabra? ¿No eras tú el hombre de Dios que defendías a capa y a espada al rey? ¿Qué te ha pasado? Porque muchos hoy, como Abner, no pueden levantar la cabeza. Un día, hermanos, predicaron la palabra. Un día enseñaron el mensaje y la sana doctrina. Pero el diablo, hermanos, los adormeció. Y ahora, hermanos, son iglesias apagadas. Iglesias en las que ya no hay palabra ni fuego de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos evitar. Que aunque pase el tiempo, sigamos siendo ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, esa iglesia de palabra, esa iglesia que no se duerme. Usted que sirve en la iglesia, manténgase vivo y despierto. Porque si no le van a gritar más tarde, ¿y no eras tú el diácono? ¿No eras tú el que danzabas en la iglesia? ¿No eras tú el que estabas primero en el culto y ahora qué te pasa? ¿No eras tú el que decías que no te ibas a rendir? ¿No eras tú el que decías que ibas a trabajar al lado del pastor? ¿No eras tú el que decías que ibas a ser ministro de Dios? ¿No eras tú el que querías ser obrero y siervo de Dios? ¿Y qué te ha pasado? Abner, ¿en dónde quedó tu osadía? ¿En dónde quedó tu valentía? Porque uno de tus enemigos ha entrado y ha robado la espada, la lanza y el agua del rey. Abner estaba avergonzado. Abner estaba avergonzado. ¿Y sabe qué le dice David? Lo que has hecho no está bien. Lo que has hecho no está bien. ¿Por qué? Porque su compromiso era cuidar al rey. Su compromiso era guardar al rey. Su compromiso era, hermano, mantenerse en vigilia. Pero puso en peligro la vida del rey. Ahora ese grito es para nosotros. Lo que usted está haciendo no está bien, mi hermanito. Quedándose en la casa en lugar de venir al culto. Yéndose al parque cuando debe estar en la casa de Dios. Pecando a escondidas y aparentando a la iglesia una vida espiritual. No está bien lo que estamos haciendo. Cuando hemos dejado de cumplir la orden y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Le pregunto, ¿qué es lo que no está bien que usted está haciendo? Usted sabe lo que está haciendo en secreto. Usted sabe cuántas mentiras, cuántas cosas escondidas, cuántas promesas al Señor y no se cumplen.
No está bien lo que has hecho, Abner. No está bien cuando te comportas de la manera como te comportas. No está bien cuando la iglesia, hermano, deja de cumplir su responsabilidad delante del Señor. No está bien cuando no apoyas la obra. No está bien cuando no apoyas el ministerio. No está bien cuando en lugar de apoyar la obra hablas del pastor y de la congregación. No está bien que hayas dejado que te roben la palabra, el amor, la vida espiritual. No está bien que en lugar de estar orando estés viendo televisión. No está bien que en lugar de estar entregado estés durmiendo. Pero esta noche volvámonos. No está bien que lloras más viendo televisión que en la presencia de Dios. No está bien que gastas más el dinero en tus placeres que en la obra de Dios. No está bien tu vida de irresponsabilidad que llevas. No está bien esa vida de pecado que llevas. ¿Cómo cree que se sintió Abner? Fue un golpe. Y le decía a David, aquí está, mira la lanza. Y aquí está el agua. Aquí está la lanza y el agua. Y ahora el rey despojado y ellos despojados. ¿No será que hasta el diablo se burla de usted? Porque ahora usted ya no es lo que era antes. Te descuidaste. Te dormiste. Dejaste de ser la mujer de oración y el hombre de oración. Dejaste de ser el joven entregado. Y el diablo entró y te robó el amor a la palabra, el amor a la obra, la vida entregada, la vida de poder, la vida de oración. Y ahora estás manos atrás, frenado por el diablo. No está bien. No está bien. Pero podemos volver de nuevo a los niveles de gloria, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Si usted se ha descuidado, volvamos de nuevo a encender el fuego. Y si usted ha comenzado a descuidarse, volvamos de nuevo a buscar la presencia de Dios. No está bien. Y dice David, el Señor les pague. El Señor demandará y el Señor les pague. Así lo dice. Léalo conmigo. El versículo número 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Aquel que se ha descuidado de las cosas que Dios le ha dado, ¿es digno de qué? De muerte. Con esa vida que usted lleva, hermano, solo calentándose en el evangelio, es digno de muerte, porque usted pudo haber hecho más, puede hacer más. ¿Cómo le dice David? ¿Eres qué? Dignos. Eres digno de. ¿Por qué? Por el descuido. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Hace tiempo el diablo te hubiera asestado un solo golpe. Hace tiempo hubieras perdido tu familia. Hace tiempo hubieras perdido los valores que Dios te ha dado. Pero por su misericordia estamos aquí. No porque merezcamos, sino por su misericordia. ¡Gloria a Dios! Abner, no respondes. Eso me llama la atención porque hay gente que no responde, hermano. En la iglesia he conocido miembros que ni a patadas decimos en El Salvador.
Ni con grúa los hacemos llegar a la iglesia. Abner, no reaccionas. Aunque se le sacudía. No reacciona. ¿Va a reaccionar usted hoy? ¿Va a dejar esa vida fría que lleva? ¿Va a dejar esa vida indiferente que lleva? Como cuando a alguien le pega ataque cardíaco y le ponen las planchas eléctricas y no reacciona. ¡Pau! ¡Pau! ¿No será que necesita usted unos buenos toques para que reaccione? Para que despierte. Porque eres dignos de muerte. Y le dice, hermanos, David, el versículo 16, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues, ahora, ¿dónde está la lanza y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Versículo 23, Jehová pague a cada uno según su justicia. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Jehová pague. Porque cada uno de nosotros va a cosechar como haya sembrado. Porque cuando uno exhorta a la gente a buscar al Señor, la gente lo que hace es reaccionar mal contra el líder, contra el pastor. Pero David dice, Jehová os pague a cada uno. Jehová os pague según su justicia. Si usted está haciendo las cosas bien y está buscando al Señor, Dios le va a recompensar y lo va a bendecir. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a sostener. Pero usted sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, Dios le va a pagar. Y va a cosechar derrota. Pero si nosotros somos fieles a Dios, cosecharemos la bendición del Señor. Porque esto es individual, hermanos. La búsqueda es personal. Esto no es vengan todos y los vamos a rociar con la presencia de Dios. No, esto es personal. Jehová te pague tu justicia. Jehová te pague tu búsqueda, tu entrega, tu dedicación. Jehová pague tu esfuerzo a la obra. Jehová pague tu reverencia a los hombres de Dios. Porque este había fallado al rey. Jehová te pague. Si usted es fiel a Dios, si usted es fiel a las autoridades, Jehová te pagará. Y con esto termino. David le dijo, aquí está la espada, la lanza y el agua. ¿Alguien puede venir por ella? O sea que hay restauración, hermano. Se pueden recuperar los valores perdidos. Se puede recuperar lo que se ha perdido. Se puede recuperar la vida espiritual. Se puede recuperar. Hay oportunidad. Hay segundas oportunidades. Manda a alguien que venga por ella. Yo no sé si fueron por la lanza y el agua, pero ahora es el llamado a nosotros. Se levantará usted, volverá de nuevo, buscará de nuevo la palabra y el Espíritu de Dios. Saldrá, volverá, porque había que cruzar, hermanos, hasta donde estaba David y volver a retomar la espada y el agua no es algo fácil. Por eso usted que está en un nivel espiritual, retenga, mantenga, sea fiel al Señor, guarde la palabra, no se aparte del Señor. Porque recuperar lo que se ha perdido cuesta. Algunos no lo logran ni con lágrimas. ¿Sabe que hay gente que así se queda mejor? Después de haber hablado en lenguas
y ser bautizados con el Espíritu y haber sido predicadores, por no luchar, por no pelear, por no trabajar, se quedan ahí sentados, pudriéndose en la silla. Porque es mejor ser creyente así, ¿verdad, hermanos? Sin buscar del Señor, solo siendo dominguero. Es fácil eso. Es fácil ser creyente sin espada y sin agua. Y hay gente que ahí vive, en esa vida, sin buscar, sin presencia de Dios. Y ahí se están muriendo. Pero hoy el llamado es a retomar aquellos que hemos perdido para la gloria de Dios. A retomar de nuevo la bendición del Señor. A retomar la presencia de Dios. A retomar de nuevo el Espíritu. No importa lo que tenga que dejar. La comodidad. Quizás tenga que dejar el sueño. Tenga que dejar el materialismo. Todo aquello que le impide, déjelo. Y corra de nuevo a la presencia del Señor. Se terminó el mensaje. Vamos a orar. Vamos a orar. El peligro del descuido, el gran peligro del descuido espiritual. Cerremos nuestros ojitos y démosle gracias a Dios. Oremos al Señor y digámosle: Señor, ayúdame a retener lo que tú me has entregado. Llámese pastorado, llámese liderazgo, llámese diaconado, llámese cualquier privilegio. Levantemos nuestras manos y volvamos de nuevo a la senda. Cuánta gente descuidada hay ahora en las iglesias, que da lástima. Gente que vio el poder de Dios y ahora ya no sienten nada. Volvámonos. Dios te ha dado una familia y tienes que cuidarla. Dios te ha dado una iglesia y tienes que cuidarla. Dios te ha dado un ministerio y tienes que cuidarlo. No dejes que el diablo entre. No te descuides, porque volver a retomar aquello será difícil. Será trabajoso. Por eso hoy el regalo que tienes, reténlo. Pídele al Señor con sus palabras. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, viendo el descuido para robar. Padre nuestro, estamos ante tu presencia, Señor, y reconocemos que nuestro descuido muchas veces nos lleva a la pérdida de valores. Has perdido, hermanos. Has perdido, hermano. Has perdido la presencia de Dios en tu vida. Has perdido cuántas cosas lindas que el Señor te había dado, porque te fuiste detrás del materialismo, te fuiste detrás de los placeres, te fuiste detrás del trabajo. Pero hoy nos volvemos a Él. Volvámonos. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, hoy lo puede hacer. Si hay alguien que quiera recibir al Señor por primera vez, también lo puede hacer. En esta noche de victoria, Dios nos ha llamado a cuidarnos, a retener lo que nos ha dado. A Abner se le dio una gran responsabilidad y la descuidó. A Abner se le dio una responsabilidad de cuidar al rey. Tú sos llamado de cuidar al rey. Somos llamados a cuidar al rey. Somos llamados a cuidar lo que el rey te ha dado. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Queremos, Padre amado, servirte. Extiende tu mano y cuídanos.
No permitas que perdamos lo que nos has entregado, Señor. Mira aquel hermano que está llorando, que sabe que perdió algo. Restáuralo ahora. Hermano, vuelve a retomar el agua. Vuelve a sentir la presencia de Dios en tu vida. Vuelve de nuevo a la oración. Vuelve de nuevo a la lectura de la palabra. Vuelve de nuevo a la vida de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Este mensaje es para todos. Abner, Abner, no eres tú. No eres tú el hombre que orabas en la mañana. No eres tú la mujer que orabas. ¿Qué te ha pasado? Te descuidaste. Pone tu mano de poder, Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Si algo se ha perdido, renuévalo y restáuralo. Si algo se perdió en tu vida, retómalo ahora. Está disponible, dijo David. Está disponible.